grabar la clase del día de hoy. Buenas tardes a todas y a todos. Esta es la clase de metodologías de la investigación. Es la segunda clase correspondiente al día 4 de marzo del 2022. El día de hoy vamos a revisar los tipos de investigación, pero también quiero que revisemos antes los acuerdos a los que llegamos en la primera clase. Revisamos el programa. Por cierto, se los voy a poner ahorita voy a compartirles la pantalla para que vean el nuevo programa que subí. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo en la plataforma, sino de todas maneras se los comparto ahorita, ¿sale? También les puse las reglas básicas de APA, pero pasemos al programa. El programa de estudios. Acuérdense que lo modificamos en la primera clase para que, digamos que nuestra única tarea fuerte sea el propio proyecto, ¿sale? Entonces aquí ya se está abriendo, acá está. Entonces, la clase, el objetivo general, pues bueno, lo revisamos en esa clase. Acá lo pueden revisar ustedes, está en el sitio, está en la sesión 1. Los materiales que vimos la clase pasada y la tarea pues era empezar con el proyecto de investigación, redactar en una cuartilla como mínimo el tema a investigar, el planteamiento del problema y la inmersión inicial al estado del conocimiento, o sea, más o menos acercarnos a la teoría, a lo que se ha escrito alrededor del tema, cosas por el estilo, ¿vale? Podrían enviarlo o ahorita o al final del cuatri. Lo ideal es que lo estemos trabajando a lo largo de las clases, o sea, que lo traigan para que lo podamos trabajar aquí. ¿Sí? Entonces acá está el tema 2, pues es de la sesión de ahora, y se supone que tenemos que traer ya leídas las lecturas de Sampieri y la de Rodríguez Díaz. Les puse estas dos porque, bueno, la de Sampieri digamos que es un aspecto más general acerca de los tipos de investigación, pero Rodríguez Díaz lo lleva hacia un aspecto más regional, hacia América Latina y cómo se ha llevado, ¿no? La nota, pues es como acordamos en la sesión 1, pues seguiríamos trabajando con los proyectos de investigación. Ojo, no se confíen que, ay, como no hay tarea, pues entonces, bueno, o sea, lo ideal es que ustedes trabajen con el proyecto, con la clase, o sea, en la clase que lo trabajemos juntos para que las dudas o eso, pues se puedan aclarar y no llegue el final del cuatri y pues no sepamos qué hacer o no lo tengamos claro, ¿sale? No sé hasta ahorita si alguno de ustedes tres ya tiene algún proyecto de alguna otra materia o algo así. Tenemos uno en procesos administrativos que era crear una empresa. Y más o menos cómo es el proyecto, o sea, a grandes rasgos, qué es lo que tienen que hacer. Era describir nuestra empresa basándose en el proceso administrativo, desde la planeación, la organización, dirección y el control. Uh-huh. Ok. Entonces, vamos a trabajar eso. No sé si las otras dos chicas tengan el mismo proyecto. En el caso de Juan Pablo, pues ya nos aclaró cuál es el suyo. No, bueno. Pues si están de acuerdo, vamos primero a revisar el tema y en la segunda parte de la clase ya vamos a revisar el proyecto. Podemos elegir hoy, por ejemplo, pues justo el proyecto administrativo que nos está planteando el compañero Juan Pablo. Entonces les voy a dejar de compartir esta pantalla. El programa, como les repito, está en el sitio. Ustedes lo pueden revisar ahí. También está las normas APA. ¿Sí tuvieron oportunidad de verlas? Yo aún no lo sé cómo está. No, Miss.
Bueno, a ver, les voy a volver a compartir. Acá está. Es importante que sí suban que sí vean lo que acordamos que iba a subir, porque lo van a estar trabajando todo el tiempo. Y en realidad no es muy difícil. Acá les subí un PDF que resume el texto o el manual de APA, que es una cosa así, ¿no? Entonces esto está súper, súper, súper resumido. Voy a quitar acá esto. Entonces ahí ya se ve, ¿no? Son las reglas básicas de APA. Este fue elaborado por la doctora Alma Maldonado. Ella es investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAF. Y pues bueno, nos plantea desde cómo citar las referencias. Están hasta las páginas de internet, las tesis, las presentaciones de PowerPoint, incluso los tweets aquí, ¿no? Por ejemplo, Facebook. Está muy actualizado. A mí me gusta este resumen que hace la doctora. Y también nos pone acá cómo elaborar también, digamos, los cuadros, las gráficas, ¿no? Está muy bien, muy resumido. Échenle un ojito. Y cualquier cosa, pues con gusto me pueden escribir, ya saben, pues yo también estoy como asesora, entonces pueden escribirme al WhatsApp y lo revisamos, ¿vale? Entonces, bueno, por ese lado yo voy a dejar de compartirlo para que, pues bueno, luego ustedes en algún otro momento lo vean. Vamos a pasar ya al tema. El tema de hoy es tipos de investigación, metodología de la investigación, enfoque cuantitativo y cualitativo. ¿Sale? Entonces, como ya vimos la clase pasada, pues bueno, existen múltiples definiciones acerca de lo que es la investigación, ¿no? Pero para esta clase lo que vamos a hacer es explorar las definiciones únicamente de los dos autores, de Sampieri y de Rodríguez Díaz. Para Sampieri, en términos generales, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Estos procesos se llevan a cabo para conocer, describir, relacionar, explicar y controlar fenómenos. ¿Sale? O sea, el fenómeno que nosotros vamos a observar, vamos a registrar, vamos a medir, vamos a interpretar. Después, en el segundo, o sea, para el segundo autor, que es para Rodríguez Díaz, perdón, él le apuesta más hacia el método científico. No es que sean diferentes, al contrario, ¿no? O sea, el método de investigación y el método científico pues están muy relacionados. Pero la diferencia que marca aquí Rodríguez Díaz está más hacia la idea del método como un modelo de investigación sistémico, ¿no? Sistémico, acuérdense que está compuesto por sistemas o representaciones diversos, sino es un proceso lineal, porque a veces se cree que el método científico o que la investigación o el método de investigación es lineal y hay que llegar del punto A al punto B con el paso 1, paso 2 y paso 3. Y no, a veces no es tan así, ¿no? Está hecha también de muchos errores que no son errores, luego al final terminan siendo más aciertos o aportes, ¿no? Entonces, digamos que hasta aquí pues no existe un modelo o un método científico general, o sea, uno que sea aplicable a todas las disciplinas, sino que son varios y están compuestos por muchas representaciones, ¿vale? Entonces, este autor me gusta mucho me gustaría mucho que lo revisaran porque él trabaja con la metodología, sí, pero también con la estadística, el diseño de experimentos, la administración de los procesos educativos. Entonces, no es momento de estar pensando que el científico es el que trae la bata y está encerrado en un laboratorio, no es cierto, ¿no? También es el que hace propuestas didácticas, el que hace proyectos administrativos, el que hace, o sea, hay de todo, ¿sale? Entonces podemos utilizar el método científico en todas esas disciplinas, en todos esos aspectos, y se vale y está bien. Vamos a pasar
hasta la diapositiva 2, que es lo que les decía, pues bueno, ahí lo resumí, ¿no? En pocas palabras. Estos son las dos terminologías que ellos dan. ¿Cuál es el proceso general de investigación? Como decía el autor, pues no es un proceso lineal, pero sí hay que seguir ciertos pasos, ¿sale? Entonces, de mi lado izquierdo, pues está el planteamiento del problema, revisión de la literatura de investigación, recolección de datos, análisis de datos, reporte de los resultados. Ay, perdón. Mientras que del lado derecho está observación reflexiva, preguntas de investigación, marco teórico, hipótesis, diseño experimental, análisis de resultados y conclusiones, ¿sale? Entonces, digamos que esos serían los pasos generales. Si notan del lado izquierdo y del lado derecho, pues hay similitudes. A lo mejor cambia la redacción o cambia las palabras, pero al final son similares, ¿no? Pero el método científico y el desarrollo de la metodología de la investigación inician los dos con la observación reflexiva. Uno tiene que aprender, como les decía la clase pasada, a ser crítico y no a ser crítico, a observar y no a estar ahí nomás viendo qué tiene y qué no tiene y qué le hace falta, ¿no? Sino mirar el objeto de estudio como el todo, qué es lo que lo conforma, no lo que le hace falta o lo que tiene y que no va o cosas así, ¿no? Porque eso también, digamos que nos nubla la vista objetiva, que al final pues, somos seres humanos subjetivos, no podemos ser tan objetivos y por eso es que nos agarramos de la mano del método científico y de la investigación, porque eso nos da como un norte hacia dónde mirar, qué pasos seguir o por lo menos qué cosas poner más atención y a qué cosas no, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensaríamos que a lo mejor un proceso de investigación es la serie de pasos, sí, pero es una serie de pasos que ahí me hubiera gustado poner más un esquema circular, pero es una serie de pasos que está constantemente girando, ¿no? O sea, yo puedo hacer el planteamiento del problema y después puedo hacer mis preguntas de investigación y mi marco teórico y shalala, y después resulta que mis resultados pues no tienen nada que ver con lo que yo ya había leído que era el tema, ¿no? O sea, no salió como la teoría dice que tenía que salir. Bueno, pues entonces te regresas a tu planteamiento del problema, a tus objetivos, ¿no? Al final los resultados ya van a ver, conforme pasemos las clases, que los resultados o las conclusiones y el planteamiento del problema y el objetivo están relacionados todo el tiempo. Entonces sí es un proceso circular, uno tiene que regresar ahí a esos puntos para no perderse y al rato terminar diciendo cosas que nada que ver con lo que dijimos que íbamos a hacer. Que eso pasa mucho también, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que en un proceso donde el problema de investigación está al centro, y por al centro, digamos, está, o sea, es el objetivo principal, ¿no? Sí, está constantemente interactuando y relacionándose con cada una de las etapas, o con el planteamiento del problema, o con las hipótesis, o con el objetivo, el marco teórico, tal. Todo esto pasa en diversas direcciones y con infinidad de posibilidades de retroalimentación. Ya vamos a ver en la investigación cualitativa cómo eso se da mucho. Y está bien también, ¿no? O sea, de pronto decir, bueno, pues mis datos no son muy lineales porque estuve cambiando constantemente las preguntas de investigación. O solo tenía un objetivo general, pero después me di cuenta que necesitaba objetivos específicos. Entonces fue más fácil analizar mis datos porque talala, 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 ¿no?
Es una retroalimentación constante. Ustedes tienen que estar casados con el marco teórico, con lo que se ha hecho y súper comprometidos con su objetivo de estudio. ¿Qué es lo que quieren estudiar y cómo lo quieren estudiar? A veces ese cómo también cambia y se vale, ¿no? Es decir, pues yo tenía pensado hacer una observación, pero resulta que me sirven más las entrevistas a profundidad. Está bien, pero tienes que modificar, entonces tienes que regresar, por eso es circular, ¿no? Tienes que regresar al marco teórico, tienes que regresar al planteamiento del problema y adaptarlo a ese cambio que tú ya viste que era necesario, ¿sale? Entonces, bueno, digamos que en pocas palabras el método científico pues es un sistema, no un proceso lineal. Entonces, su metodología es holística y es acerca de las totalidades. En la diapositiva 4 les pegué el esquema que está en el libro de Sampieri, que son los enfoques de la investigación. Bueno, aquí como verán, tenemos el cuantitativo, el mixto y el cualitativo, ¿no? El día de hoy solo vamos a ver cuantitativo y cualitativo porque son los más generales, pero pues bueno, el mixto, aunque se usa poco, ¿no? Empezamos con el cuantitativo, cuyas características, pues bueno, se trata de que mide los fenómenos, utiliza estadísticas y chalala, ¿no? En el proceso, pues bueno, hay 4 tipos de procesos: secuencial, deductivo, probatorio y análisis de la realidad. Las bondades de un proceso cuantitativo, pues bueno, es la generalización, lo que les decía la clase pasada del control de los fenómenos, la precisión, la réplica y la predicción, ¿no? Acuérdense, o sea, el cuantitativo nos va a ayudar a que lo que nosotros estamos analizando sea lo más preciso posible. Claro que nunca se puede reflejar la realidad completamente, porque acuérdense que también todas las disciplinas tienen una parte filosófica donde nos tenemos que estar preguntando todo el tiempo qué es la realidad, ¿no? Entonces, como a lo mejor lo que yo estoy analizando y voy a interpretar como la realidad a estudiar, pues resulta que no lo es para ustedes, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que eso sea para ustedes o que ustedes lo lean y sea interesante? Ah, bueno, pues ahí entra el planteamiento del problema, la razón por la que lo voy a hacer, lo que busco encontrar, porque no lo encontré en ningún otro lado, ¿no? O al menos no se ha hecho, cosas así. El mixto, pues bueno, surge de la combinación de los enfoques. Hay gente que hace los dos. Yo pues, no lo recomiendo mucho porque es una doble chamba, pero, o sea, las pocas cosas que he leído de esos también, pero siento que es una doble chamba, ¿no? En el método cualitativo, pues bueno, se miden las cualidades, por eso es cualitativo, cuyas características, pues bueno, no busca la réplica, o sea, se centra en lo particular, ¿no? Ay, ya le moví. Se conduce básicamente en ambientes naturales, o sea, a lo mejor la etnografía o la gente que hace antropología, cosas así, ¿no? Que va y observa las clases o a los animales, cosas así, la etnografía. Los significados se extraen de los datos y en el cuantitativo nosotros interpretamos los datos, ya sea que los interpretemos con programas estadísticos o con, digamos, programas también que analizan métricas, ¿no? Pero acá, pues, los significados se extraen de los datos. No se analizan, sino que se busca el significado, todavía más subjetivo, más... A mí a veces me resulta más complejo lo cualitativo que lo cuantitativo, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Acá pues no se fundamenta en el análisis estadístico, su proceso es inductivo, recurrente, analiza la realidad subjetiva y no tiene una secuencia lineal. Las bondades pues es que permite la profundidad de ideas, una amplitud o una gama muchísimo más amplia de análisis, ¿no? O sea, yo puedo decidir analizar
algo así muy específico. Algo que no se le ocurrió a alguien, como por ejemplo decir, voy a analizar, voy a conocer, porque acá no dicen analizar, voy a conocer los procesos culturales de la implementación de obras teatrales en las comunidades triqui del sur, así, ¿no? Ya saben, o sea, es muy específico. Y entonces, pues dice, sí, claro, o sea, se le ocurrió a 3 personas, pues no. O sea, resulta que esa persona que planteó ese problema se le ocurrió de lecturas de varios de esos temas. A lo mejor se leyó textos sobre las comunidades triqui y luego se leyó cómo fomentan la cultura o qué cosas consideran ellos como su cultura, cosas así. Entonces, a partir de todas esas lecturas que hace la persona, pues dice, ok, pues a lo mejor estaría bueno hacer un estudio sobre las obras teatrales en las comunidades triqui. Ah, pues órale, ¿no? O sea, pero plantéalo bien y susténtalo bien, porque esa también es otra cosa, no nos podemos sacar los temas de la manga y esperar que encontremos el hilo negro. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, está la riqueza interpretativa, como les comentaba con el ejemplo, y pues claro que se contextualiza el fenómeno, ¿no? En la diapositiva que sigue, vamos a ver las similitudes entre ambos enfoques, ¿sale? Entonces acá pues llevan a cabo la observación y la evaluación de fenómenos, ambos, ¿no? Porque acuérdense que las diversas corrientes de pensamiento, bueno, les cuento que las diversas corrientes de pensamiento, o sea, el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología o el estructuralismo, que son como digamos los papás del método de investigación, pues bueno, esas corrientes y esos diversos marcos interpretativos pues originaron a lo que ahora ya podemos considerar como las dos grandes vertientes, ¿no? El enfoque cuantitativo y el cualitativo. Entonces, digamos que estas similitudes, pues bueno, son que ambas parten de la observación, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluaciones realizadas. Lo que les decía, pues a lo mejor ves algo y luego lees al respecto y luego de pronto si te ocurren unas preguntas así que tú dices, ay, medio locas, pero pues si las planteas bien, pues las puedes resolver o a lo mejor puedes aportar algo de conocimiento a ese tema, ¿no? También ambas pueden demostrar el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Lo que les decía, son ideas que tienen que estar bien fundamentadas. También ambos enfoques revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas o del análisis, ¿no? En el caso del cuantitativo, pues son las hipótesis, y en el caso del cualitativo, pues es estar replanteándose todo el tiempo las preguntas de investigación. Otra de las similitudes es que proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Entonces acá llegamos ya al enfoque cuantitativo. Les puse 4 puntos centrales. Ojalá que puedan revisar el texto de Sampieri. Ahí está muchísimo mejor desglosado. Es un enfoque secuencial, parte de una idea específica y delimitada. Se derivan objetos y preguntas de investigación, y de las preguntas se establecen hipótesis y se determinan variables. ¿Sale? Entonces, digamos que si esas hipótesis, por ejemplo, se me ocurre, si los resultados son congruentes con las hipótesis, entonces se generará una mayor confianza en esa explicación que yo quiero dar, ¿no? Lo mismo, si regreso a la literatura, bueno, pues de la revisión de la literatura se va a derivar una hipótesis. Y entonces esa hipótesis yo desde el método cuantitativo la tengo que someter a prueba mediante los diseños de investigación apropiados, que ya los vamos a ver más adelante.
Si resulta que esa hipótesis, o sea, que los resultados no pueden o no son congruentes con mi hipótesis, entonces se descarta esa hipótesis y se buscan otras posibles explicaciones para el fenómeno. La recolección de datos se fundamenta en la medición de los mismos o el análisis de los mismos y se hace mediante procedimientos estandarizados, ¿no? O sea, la estadística descriptiva o la estadística inferencial. Los datos se representan mediante números y se analizan a través de los métodos estadísticos. En ese sentido, digamos que los estudios cuantitativos sí son controlados porque se intenta eliminar otras posibles explicaciones diferentes a las que ya planteamos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el uso de la hidroxicloroquina en ratones albinos de 3 a 5 meses, ¿no? Está súper, súper, súper específico. Entonces, claro que es poco probable que surjan otras explicaciones de, no, es que además, o sea, para explicar por qué ese medicamento funciona o no funciona en ese tipo de ratas o de ratones, por ejemplo, ¿no? Entonces, los resultados se analizan en función de la hipótesis y la teoría y se busca que los resultados puedan replicarse y en algunos casos se busca su generalización. Entonces, en pocas palabras, digamos que la meta de la investigación es construir y demostrar teorías, identificar leyes o modelos desde la disciplina desde la que la estén planteando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la situación que nos planteaba Juan Pablo, pues bueno, a lo mejor pensar en que la meta es construir y demostrar teorías que existen acerca de los proyectos administrativos, cómo se construyen, cómo es el proceso, qué se ha hecho, qué se conoce en México, en la América Latina, a nivel global, charla, ¿no? Porque ahí es donde uno empieza a ampliar el conocimiento y decir, bueno, o sea, a pesar de que yo viva en América Latina, pues resulta que hay unas 5 leyes que son así generales para todos, ¿no? Ese tipo de cosillas. Luego, el enfoque cualitativo. Acá pues está más resumido, porque acá el investigador plantea un problema, pero puede o no seguir ese proceso claramente definido. Es lo que les comentaba, o sea, es un proceso holístico, sistémico, donde se va a estar regresando todo el tiempo a las diferentes etapas. No va a ser lineal. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo, eso también es real, porque digamos que en este tipo de investigación con frecuencia es necesario regresar a las etapas previas. Se utiliza a lo mejor la recolección de datos sin una medición numérica, pero eso se hace con la finalidad de descubrir o afinar ciertas preguntas de la investigación, pero que nos van a servir para el proceso de interpretación. Ojo, no para el proceso de análisis, para el proceso de interpretación, porque en la investigación cualitativa se interpreta. Imagínense, ¿no? Eso está súper difícil. A lo mejor lo que yo estoy interpretando resulta que no es lo que las obras de teatro tricky quieren decir, ¿no? Entonces, por eso les decía, a veces es más difícil que el análisis cuantitativo. Además, pues bueno, los datos cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección del análisis de datos. O sea, aquí no es como en el cuante que tenemos la hipótesis del investigador y la hipótesis nula. O sea, acá puedes tener muchas hipótesis y puedes irlas descartando o irlas cambiando y modificando con el tiempo, y también vas a modificar entonces tus planteamientos de problema, tus preguntas problema o X, ¿no? Acerca de los datos utilizados en este enfoque, déjenme cambiar la diapositiva, ¿no? Es lo que les contaba acá, porque por ejemplo acá pues, podríamos pensar que las técnicas de recolección para el enfoque cualitativo
son la observación no estructurada, las entrevistas abiertas o la revisión documental, ¿no? En historia se da mucho, o en la historiografía, por ejemplo, se da mucho esta cosa de pues revisar documentos de mucho tiempo, ¿no? O sea, ir a la hemeroteca o al Archivo General de la Nación, ¿no? O sea, al final también es investigación, pero es investigación documental, ¿vale? También otra de las metodologías que se utilizan es la discusión de grupos, la evaluación de experiencias personales y el registro de historias de vida, ¿no? Esto también suena fácil, pero no es cierto. Porque uno puede decir, ay, quiero registrar la historia de vida de los maestros del Haller, ¿no? Entonces se van a poner a entrevistar a todos los maestros del Haller y ahí les van a botar un montón de resultados de por qué los maestros decidieron ser maestros o qué es lo que les gusta o no les gusta, qué otras cosas hacen. Y entonces son un montón de datos y un montón de información que luego pues ya es difícil analizar, ¿no? O interpretar. Porque también existe esta cosa ética de, bueno, yo puedo hacer mi test y aplicarlo y recoger mis preguntas, y entonces capturar todo en un Excel y entonces decir que ya tengo yo la respuesta a la pregunta de los $64,000, ¿no? Porque los maestros del Haller son maestros del Haller. Bueno, ¿no? O sea, la realidad es que no es tan sencillo porque tienes que pensar que tú le estás dando voz a ese que no está haciendo el proyecto, ¿no? Bueno, volvamos al ejemplo de las obras de teatro en comunidades triqui, ¿no? Eso es súper delicado y la gente lo hace muchísimo, ¿no? Además está como de moda ya, el hablar por el otro. Luego les voy a subir, o si gustan, les voy a subir un texto que habla sobre eso, ¿no? Porque a veces el investigador en esta onda de querer saber cosas termina siendo nomás un chismoso que inventa cosas, ¿no? Y no es que sea así, pero a lo mejor el sujeto a quien analizó o entrevistó, pues puede verlo así, ¿no? O sea, decir, ¿y esta qué viene a ver nuestras obras de teatro? ¿Qué le importa, no? Y la otra se puede inventar mil y un razones por las que va y intentarlos convencer y qué sé yo, qué sé yo. Pero en la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, pero en la cualitativa es más delicado porque pues ustedes se van a dar cuenta que no, que no es tan así, pues, ¿no? No es tan en ese, ya se fue Omar, que no sé quién era, no es tan así. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques? ¿No? ¿Alguien podría decirme hasta este punto cuál es la diferencia entre ambos enfoques? ¿Una o dos? Por lo que entendí ahorita, el enfoque cuantitativo lo que busca es poder comprobar los datos que ya recopiló y que le den el mismo resultado varias veces. En cambio, el cualitativo es enfocarse en una idea o en un proyecto para abrir más la perspectiva, darle la opción a más personas de que contribuyan y que profundicen en ese tema. Sí, muy bien. Sí, efectivamente. ¿Alguien más que quiera complementar la idea de Juan Pablo, Wendy o María Elena? Bueno, están muy serias hoy, muchachas, ¿eh? Está bien, se los paso. Pues sí tiene razón Juan Pablo, o sea, sí es una diferencia que es así súper notoria. Eh, Otra que puede ser también muy evidente es que mientras el enfoque cualitativo busca la dispersión o expansión de los datos, o sea, que eso que yo investigué de las comunidades triquis y sus obras de teatro, pues bueno,
que eso pueda socializarse, que ese conocimiento pueda socializarse y no solo yo lo ocupe para yo tener mi 10 en mi clase y para tener mi grado de doctora y gracias, chido, ¿no? Pues no, tienes que aportar algo tú también a esa comunidad a la que fuiste, porque tú estás asumiendo la voz de ellos. Ellos ya tienen una voz, pero estructuralmente a nivel social no la tienen. Y entonces tú como investigador, pues todavía lo silencias más hablando por ellos. Por eso les decía que la cualitativa está súper delicada. O sea, tiene muchas aristas éticas, ¿no? Otra cosa que las diferencia es que en el cuantitativo, bueno, ese es un método que pretende intencionalmente acotar la información y medir con precisión las variables de estudio. En general, Miss, dime. yo, entonces una pregunta. Entonces el cuantitativo es solo son hipótesis, ¿no? Y el cualitativo ya es el que ya se mide en procesos como científicos, ¿no? Ya que es más real, ¿no? Acá está, Wendy, acá está el esquema, ¿ya lo vieron? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí. ¿Va? Acá está. Ajá. Entonces, mira, acuérdate que en el cuantitativo, en ambos va a haber hipótesis, pero en el cuantitativo solo van a haber dos, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, o la hipótesis nula y la hipótesis del investigador. Y en el cualitativo van a haber dos o tres o cuatro hipótesis, pero esas no las vas no las vas a estudiar estadísticamente, porque en el cuantitativo tú sí analizas las hipótesis, o sea, analizas los resultados en comparación con la hipótesis. Acuérdense, ¿te acuerdas del video que vimos? Si quieres lo puedes revisar en tu casa después, porque ahí está perfectamente planteado, ¿no? Y en el cualitativo son hipótesis que tú vas a tener presentes todo el tiempo, pero que no las vas a contrarrestar con los datos, porque al final los datos van a ser lo más importante en la cualitativa. Los datos al final van a poder modificar todo lo demás, ¿no? Sampieri, por ejemplo, nos dice, nos pone un ejemplo de la cámara fotográfica, a ver si con eso ya podemos ayudar a aclarar esa duda, ¿no? Él nos dice, por ejemplo, que en el estudio cuantitativo se define que lo que se va a analizar, o sea, lo que se va a ver de las fotos, ¿no? De las fotografías, pues. Y entonces tú vas a decidir a qué cosa tomarle foto. Pero en el enfoque cualitativo, con tu cámara fotográfica vas a estar, por ejemplo, dándole zoom a esa cosa o a ese objeto que le quieres tomar foto o alejándote de ese objeto. O sea, vas a estar jugando en esas hipótesis, vas a estar yendo y regresando y al marco teórico y al objetivo y chalala. Y constantemente vas a estar enfocando y desenfocándote en el objeto de estudio para capturar, digamos, en un área o cualquier figura de interés. Pues, volvemos, ¿no? En el cuantitativo vas a saber exactamente qué tomarle foto. Pero en el cualitativo vas a tener que estar enfocando y desenfocando porque es algo que se pasa mucho en lo cualitativo. Es un objeto que a veces es intangible, ¿no? Otra de las críticas que se hace mucho al enfoque cuantitativo es desde las ciencias básicas, ¿no? Que, por ejemplo, el uso de los ratones, ¿no? De animales. Ahorita que está muy de moda eso de libre de crueldad animal, ¿no? Entonces, sí es cierto, sí es una metodología, o sea, es un método que se utilizó por mucho tiempo y que se sigue usando, pero ya conforme han pasado el tiempo, entonces los investigadores han dicho, ok, bueno, pues para poder saber si la hidroxicloroquina funciona en los seres humanos, pues tengo que testearla en otros mamíferos. Pero si tú, ser humano, quieres participar en mi proyecto de investigación, pues adelante, ¿no? Entonces te llega una especie como de cuestionario donde tú aceptas que vas a participar ahí, ¿no? Entonces, como les digo, en las dos hay cuestiones éticas todo el tiempo, pero no se centren solo en que uno tiene hipótesis, el otro no tiene hipótesis. Si quieren se los dejo así y a lo mejor, o
impriman la pantalla o tomen nota para que puedan ver esas dos diferencias, ¿no? Porque pues, al final lo que se va a tratar es que el enfoque cuantitativo se va a utilizar para consolidar las creencias. Mis creencias como investigador, ¿no? Mis creencias que van a estar formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico. No es que a mí se me ocurrió y se me salió de la manga. Eso que yo voy a plantear ya tiene que estar súper sustentado teóricamente, ¿sale? Mientras que en el enfoque cualitativo, pues se va a utilizar para construir creencias, pero creencias que van a ser sobre el fenómeno estudiado, ¿no? Como a lo mejor analizar un grupo de personas únicas. Pero en el enfoque cuantitativo, pues lo que vamos a hacer es establecer con exactitud los patrones de comportamiento de una población, ya no de un grupo único, sino de una población, ¿sale? Acá les pongo el cualitativo. De todas formas, les recomiendo que le echen una lectura al texto de Sampieri. ¿Ya imprimieron la pantalla o ya tomaron nota del enfoque cualitativo para cambiarle? Yo ya, maestra. Sí, bueno. Que revisen el texto de Sampieri, porque además tiene muchos ejemplos y es muy didáctico. Yo no puedo abordarlo en esta clase todo porque pues estamos limitados de tiempo, pero en la clase que sigue ya vamos a poder revisar los proyectos de cada uno, ¿no? Desafortunadamente ahorita ya no nos va a dar tiempo, pero sí quiero que se vayan con estas ideas principales para que ustedes en su casa puedan pensar cómo plantear algo así para su proyecto de investigación, ¿no? O sea, qué cosas necesitan ustedes saber acerca de cierto tema, cómo le van a hacer para saber ese tema, ¿no? Y pues cuál va a ser su inmersión inicial al estado de conocimiento, ¿no? Me imagino que el máximo gran dios Google pues va a ser su eje conductor, donde ustedes se van a meter a buscar ciertas cosas, ¿no? Rápido. A ver, el proyecto administrativo de Juan Pablo. ¿Qué has leído al respecto? Sea honesto. Tu profe no va a saberlo. ¿Cómo? ¿En qué me basé para mi O sea, ¿ya proyecto? has leído algo al respecto? No, como tal era empezar una empresa desde cero, lo que vas a producir o lo que vas a vender, ya de ahí ir haciendo ¿cómo se llama? Tu proceso. Pero sí leí para poder hacerlo, tuve que leer material que nos dejó, también investigar lo que era la dirección, qué era la planeación, cuál es la organización, qué tipo de organización le queda más a tu empresa, el control, tipos del control y todo eso, para poder lograr que la empresa sea coherente. Exacto, ahí está. ¿Ya viste? O sea, poder lograr que la empresa sea coherente. Entonces yo te preguntaría, ¿coherente en términos de qué? ¿Coherente para quién? Pues coherentes en el caso de lo que yo vaya a producir, que sí sea posible, que sea algo que pueda existir o que existe en ese momento y que se pueda hacer a tu propia manera. Y también que los resultados que tú planteas desde un inicio que coincidan con los que tienes hasta el final. Me gusta que has utilizado lo que vimos en la clase de hoy para plantearme, ¿no? O sea, vieron que yo lo retroalimenté y le dije, sí, en términos de qué. Y él utilizó la clase, lo que revisamos hoy, para replantearlo. Eso es lo que tienen ustedes que hacer. Ya si su proyecto va a ser cualitativo o cuantitativo, eso lo van a decidir ustedes también. Ahora sí que ustedes solitos se van a matar, ¿no? Si quieren cuantitativo o cualitativo, los dos son igual. No, ninguno es más fácil que el otro.
Los dos tienen sus dilemas éticos. Los dos tienen la observación, ¿no? Acá está, ¿no? Su planteamiento del problema. Los dos tienen estas dos cosas. Pero ustedes tienen que hacer ese ejercicio reflexivo de lo que vimos hoy con su tema, con el tema que les interesa desarrollar. Yo encantada de ayudarles a cada uno con sus diferentes proyectos hasta que lleguen al final, pero pues hay proyectos de investigación que duran 5 años, ¿no? Los longitudinales, ya luego los vamos a ver. Entonces, ¿sabes? O la propia tesis, por ejemplo, ¿no? O sea, uno se plantea la hipótesis y el objetivo y tal, y duras 2 años para la maestría o 4 para el doctorado. Y al final resulta que no tienes la respuesta, ¿no? Entonces dice Juan Pablo, un proyecto administrativo que sea viable. Me imagino que con lo que su profe ya le dejó de leer, él ya sabe qué es lo que hace viable a una empresa. Entonces, lo que yo quiero que Juan Pablo me entregue es que me diga quién dice que una empresa es viable, ¿no? Fulanito de tal dice que la empresa es viable porque tal, 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 ¿no? ¿En qué año dijo eso fulanito de tal? Esa es otra, ¿no? Entonces, creo que todavía traemos tiempo. Vamos a robarnos un minutito. Voy a dejar de compartir. Voy a enseñarles. ¿Ustedes dónde buscan información además de internet? Con el material que nos dejan los profes. Y se ha notado que luego en los materiales que les enseñan los profes, hay al final de la lectura, pocos llegan al final de la lectura, desde ahora tienen que saber que hay que llegar al final de la lectura porque hay bibliografía complementaria, o sea, la bibliografía que se usó para elaborar ese texto, ¿sale? Entonces, esa es otra bibliografía que les puede servir, ¿no? Otra, pues, es meterse a las bibliotecas de las universidades, puede ser la UNAM, la UAM, el POLI, lo que sea, ¿no? Incluso hay repositorios a nivel estatal o federal, ¿no? Otra, a ver, les voy a compartir la pantalla, es cosa llamada Google Scholar, ¿lo conocen? Y si no, pues se los presento. ¿Sale? Aquí ustedes van a poner, a ver, proyectos administrativos. ¿Ya viste, Juan Pablo? Entonces ahí está, le pongo. Ok. Entonces, su lado izquierdo está, todos estos son artículos o libros o tal, ¿no? Entonces, aquí dice, formulación y evaluación de proyectos. Ah, ok. A ver, le voy a dar ahí. Entonces, le pico. Y entonces me va a descargar un paper, un artículo, un libro, un capítulo del libro, una publicación acerca de ese tema. ¿Ya viste? Entonces te lo echas y unos te van a servir y otros no. Y el filtro del Google Scholar es como el de los otros. O sea, al final tienen que encontrar las palabras correctas, pero para buscar ya tienen que saber qué es lo que van a buscar. ¿Sale? ¿Qué, maestro? Bueno, pues por mi parte sería todo. Acuérdense que nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Revisen el programa, revisen las lecturas, avancen en sus proyectos y cualquier duda nos vemos por WhatsApp o en la siguiente clase. ¿Sale? Nos vemos. Hasta Sí, maestro, luego. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.